Vamos a continuar con la parte de la inerrancia, ¿ok? Habíamos dicho, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada rápidamente. Habíamos dicho que hemos entendido que todos los libros que están en la Biblia son inspirados por Dios, ¿verdad? Es decir, que Dios había exhalado sobre la mente de los escritores desde su corazón, como si hubieran hecho una exhalación desde su interior hacia la mente de los escritores la palabra de Dios. Por tanto, los santos hombres de Dios no hablaron por sí solos, sino no fue algo que se les ocurrió a ellos escribir, sino que Dios los estaba guiando a través de su Santo Espíritu. Y que si ellos son inspirados y que si ellos fueron guiados por Dios y si lo que está escrito es guiado por Dios, por tanto, es Dios mismo el que está enseñando y Dios es el único que tiene autoridad suprema y es el dueño de toda la verdad porque Dios no miente, ¿verdad? Hemos dicho esto. Por lo tanto, entendemos que por inerrancia bíblica, entonces, ¿qué era inerrancia bíblica? La Biblia siempre afirma la verdad y no contiene errores en sus manuscritos originales. ¿Por qué? Porque entendemos que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahora son traducciones y es posible que dentro de las traducciones hayan errores, pero en los manuscritos originales cuando los apóstoles escribieron, pues no los hay porque fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema, pero sí afirma que lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad. Hemos hablado que la Biblia no toca ciertos temas, pero los temas que sí toca sí son verdad. Los que la Biblia no toca, pues son objeto de otro tipo de investigación, ¿cierto? Y hablamos de 4 cosas. La Biblia es inerrante y aún así hablar con cotidianos. Habíamos dicho que la manera en que describen los autores ciertos fenómenos físicos, si científicamente no serían de la misma manera desde el punto de vista del observador, si eran de la misma forma. Y eso no quiere decir que la Biblia estuviera mintiendo, ¿sí? Eso era lo que significaba. Es decir, que si por ejemplo la persona veía que el sol salía, a lo mejor en la descripción científica el sol no sale. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Pero eso no quiere decir que la Biblia sea mentira, sino que desde el punto de vista del observador es verdad. Entonces, eso quiere decir que a pesar de que la descripción no sea científicamente exacta, en todo caso la Biblia es inerrante, o sea, es verdad en todo, en sus manuscritos y sin error, ¿verdad? Bien, habíamos dicho que, bueno, que puede citar valores aproximados, ¿sí? Digamos, no dice 7.895, sino puede decir 9.000 para cerrar la cifra. Y eso no quiere decir que no sea verdad, sino que se utiliza para cerrar cifras, ¿sí? Eso es bien importante porque a veces los autores colocan, un autor por ejemplo en los evangelios puede colocar, habían 3.000 personas y el otro dice habían 4.000, entonces, no, es que se contradicen, no. Lo que pasa es que ellos hicieron un cálculo estimado de lo que había y cada uno dio su punto de vista. Sí, sí, o sea, no es el objetivo del Señor el dar datos tan específicos en cuanto a ese tema, aunque en algunas otras partes de la Biblia sí lo hace, como las genealogías y en otros datos, ¿no? Pero en ciertos datos simplemente cierra con ceros, eso se refiere, pero la Biblia sigue siendo verdad, inerrante, sin error. Decimos que la Biblia es inerrante, segundo punto, y contener citas aproximadas. Y esto es que un autor podía citar a otro sin tener que citarlo textualmente. Sí, exactamente lo que él dijo, pero sí podía decir algo, la idea en general. Sí, como cuando nosotros citamos a alguien que a lo mejor no nos acordamos exactamente cómo lo dijo, pero citamos la idea en general. Eso no quiere decir que no esté mintiendo, sino que simplemente no lo citó de manera puntual. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien. 3. La Biblia es inerrante y tener construcciones gramaticales comunes o fuera de lugar, poco comunes o fuera de lugar. Habíamos dicho que significaba que en el idioma original a lo mejor las construcciones gramaticales no eran coherentes, ¿sí? Pero no dañaban tampoco el sentido de la oración ni tampoco quiere decir que no sean verdad. Y habíamos dado un ejemplo
de por ejemplo, ellos corren a la silla, o ellos corrían a la... No, habíamos dicho... Ellos corren a la silla. Entonces, habíamos dicho que ellos corre a la silla, está mal dicho, ¿cierto? Está mal conjugado el verbo corre. Debería ser corren, ¿cierto? Entonces, gramaticalmente, corre no es correcto. Entonces, eso también, de alguna manera, para dar un ejemplo, eso pasa en el idioma original, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Pero igual, si yo digo, ellos corre a la silla, pues no está mal, ¿verdad? Simplemente que no está cumpliendo la regla gramatical del español. Algunos de los escritos en Apocalipsis no cumplen con eso. Algunos que dicen que por eso no es inerrante, pero sí es inerrante. ¿Sí? Son detalles de la gramática que, que, que no dañan el contenido del mensaje, que es lo más importante, ¿cierto? Ahora sí, aquí fue donde nos quedamos. Decimos que hay desacuerdos, o sea, que hay gente que no está de acuerdo y que a lo largo de nuestras vidas a lo mejor vamos a encontrar con gente que dice que la Biblia tiene errores. Eso siempre lo van a encontrar. Ellos siempre van a decir que es inspirada por hombres, que tiene este error, que tiene el otro. Y vamos a ver qué objeciones hay en contra de que la Biblia es perfecta en todo su sentido. La primera es que dicen, la Biblia solo es inerrante en cuanto a asuntos de fe y de práctica. ¿Sí? Esto quiere decir que la Biblia solo es veraz en cuanto a valores éticos y de religión, pero no en cuanto a datos históricos y científicos. ¿Qué quiere decir eso? Hace poco incluso me encontré con una mujer y esa mujer decía que ciertas cosas sí son verdad y otras no tanto. Que son verdad todo lo que tiene que ver con lo moral, con lo bueno, ¿sí? Pero de pronto estas cosas de juicio, del infierno, a lo mejor ahí hay un error. Entonces, mejor tomemos las cosas que son más provechosas y las otras no. Hay gente que manipula la Biblia para hacer esas cosas. A lo mejor alguien dice, bueno, esta parte donde enseña acerca del amor y el dar, y eso es bonito, es ese tipo de cosas de fe y de práctica, reunirnos en cuanto a la religión es bonito, pero donde condena, digamos, no, qué sé yo, a los homosexuales, ahorita que es ese tema tan candente, ¿no? No, pues a lo mejor ahí cometieron un error y pues la Biblia tiene errores. Entonces tenemos que sacar más bien lo que tiene que ver en cuanto al amor, ¿sí? En cuanto a la práctica, en cuanto a la comunión, y lo otro a lo mejor está, ¿sí? O a datos históricos, entonces no fue tan así. Entonces, por ejemplo, el relato del Génesis a lo mejor está mal, pero nosotros sí somos productos de la evolución. Pero pues el Génesis está mal. Pero eso no quiere decir que lo otro no sea importante, pero el Génesis a lo mejor está mal. Eso es lo que algunos intentan argumentar. Pero nosotros respondemos a esta objeción. La Biblia repetidamente afirma que toda la escritura es útil para nosotros, segunda de Timoteo 3:16, ¿cierto? ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? ¿Es un bosquejo de lo que nos faltó desde la clase pasada? Sí, eso es lo de la clase pasada. Segunda de Timoteo 3:16. Pueden buscar también 3:16. Salmos 12:6. Dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para... La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura dice que toda, ¿sí? Pablo afirma que toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para para todas estas tareas. Entonces, si no toda la escritura es verdad, entonces esa afirmación es mentira. No todas útil para enseñar. Ciertas partes sí y otras partes no. Entonces es una contradicción directa a la escritura este punto que intenta dañar la inerrancia de la escritura. Salmos 12:6, ¿qué dice?
plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Se habla de la pureza de la palabra de Dios, ¿no? Entonces no podemos encontrar algún punto que no sea apropiado, que no sea recto, que no sea el adecuado, sino que todo lo contrario. Sus palabras son puras, son perfectas y son verdaderas, ¿verdad? La misma Biblia no hace ninguna restricción en cuanto a la clase de temas de los cuales habla con veracidad. Ninguna dice, no era tan exacto. Y podemos ver declaraciones a lo largo de la escritura en el Antiguo Testamento que son muy exactas en cuanto a temas históricos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento da información de David que comió del pan de la preposición. Eso es un evento histórico muy detallado. Y el Nuevo Testamento avala en Mateo 12, del 3 al 4, que eso fue así. ¿Sí? Jonás estuvo en un gran pez. Entonces hay gente que dice que no, que a lo mejor fue que no estuvo en un gran pez, sino que en un barco que se llamaba la ballena. Sí, entonces dicen que hay errores ahí en la Biblia, que no era así, que a lo mejor fue un barco, a lo mejor. Pero Mateo 12:40, el Señor mismo dice que era una ballena. Una ballena, que era un gran pez. Bueno, que era un gran pez, perdón. Que a lo mejor pudo haber sido una ballena, pero no sabemos si era o no. El gañete de una ballena es muy pequeño. Sí. Era un tiburón ballena. ¿Era un tiburón ballena? Sí, se cree que es un tiburón, porque... El tiburón ballena que es el más alto. Habría que ver si los tiburones existían en la época de Jonás, ¿no? ¿Será? ¿O será que después el Señor los creó después? No, me refiero a que si no se habían extinguido... Pero si no están extintos todavía. ¿Que los dinosaurios? Los tiburones. Ah, yo lo entendí, un dinosaurio ballena. Yo sé- Tampoco crea Lady que va hasta por allá, sí. Tampoco me crean. Yo entendí dinosaurio. ¿No dijeron la palabra dinosaurio? Los submarinos que utilizó Hitler en la guerra mundial. Ay, no. Bien. Entonces fue un gran pez, ¿cierto? Entonces algunos dicen, sí, un gran pez. Los hombres de Nínive se arrepintieron, ¿cierto? Dice Mateo 12:41. La reina del sur vino para oír a Salomón, Mateo 12:42. Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, Lucas 4:25 al 26. El sirio Naamán fue limpiado de su lepra. Todos son eventos históricos ciertos, avalados por el Nuevo Testamento. El día en que Lot salió de Sodoma, ¿sí? Fuego y azufre llovió del cielo, Lucas 19:29, con su referencia a la esposa de Lot que se convirtió en sal. Moisés levantó la serpiente en el desierto, Génesis 3:14. Son eventos que el Señor mismo dijo que fueron verdad. Por mínimos o pequeños que sean, y históricos, el Señor dijo que eran verdad, lo citó. Jacob le dio un terreno a José, ¿se acuerdan? Génesis 4:5. Entonces, algunos otros enseñan que el término inerrante no es apropiado, porque pues como que no es, la Biblia no es tan inerrante, pero debemos confiar de que sí son. Y acabamos de ver que los datos históricos son incluso avalados del Nuevo Testamento hasta el Antiguo, ¿sí? Entonces podemos confiar que hasta el detalle más mínimo histórico es verdad, todo es verdad. O si no, entonces estaban mintiendo los autores de los evangelios, ¿verdad? Otros dicen que la Biblia no puede ser inerrante por las variantes textuales. Este es un tema un poquito controversial, ¿sí? ¿Qué son las variantes textuales? Vamos a hablar a grandes rasgos qué son las variantes textuales. Hay diferentes copias, a lo mejor de las copias o a lo mejor de las cartas originales, de los escritos originales de la Biblia, ¿verdad? Hablando del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo emitió su carta a la iglesia de los Corintios. Entonces, lo que tenemos a lo mejor en esta época es una copia, pero no el documento exacto en el donde escribió Pablo. Y a lo mejor hay más copias, ¿sí? Hay diferentes tipos de textos. Ahora, resulta que entre copia y copia, cuando leemos deberían ser exactamente iguales, ¿cierto? Pero resulta que hay ciertas variantes. Eso se llaman variantes textuales. Y usted lo puede leer incluso en las Biblias modernas. Ellos tienen en cuenta eso. Entonces ellos dicen, en los mejores manuscritos no aparece esta frase, ¿sí?
En, en los más tardíos no aparece. ¿Qué son los más tardíos? Es decir, los que son más cercanos a nuestra época, ¿sí? O qué, o en los más antiguos no aparece, ¿sí? Entonces, suprimen la frase, ¿por qué? Digamos que encontraron unas copias que datan del 500, ¿sí? Contenían una frase, y luego encontraron un documento que data del 200, pero no contiene la frase. ¿Cuál tiene más peso de veracidad? La más antigua. Por eso ellos colocan la anotación. A veces suprimen el versículo, a veces lo ponen y al lado ponen una anotación que dice que ese versículo no aparece en los mejores manuscritos. Incluso hay una controversia con el pasaje de la mujer adúltera, ¿sí? No aparece en los más antiguos. ¿Mm? Incluso hay por ejemplo, por eso yo no sé ese texto, creo que es Primera de Timoteo capítulo, si no estoy mal, 6, hay un versículo que habla que el Espíritu Santo, que el Hijo y el Padre son uno, ¿sí? Pero eso se llama la coma jónica, y al parecer fue añadida después porque en los mejores manuscritos no aparece, ¿sí? Y si tú lo puedes leer en las traducciones modernas ya no aparece ahí. Entonces eso se le llaman variantes textuales, ¿sí? Y a ese estudio se le llama crítica textual, y pues hay eruditos que están en ese trabajo. Entonces algunos dicen que por causa de las variantes textuales, pues la Biblia no es inerrante. ¿Mm? Pero los eruditos también dicen, ¿sí?, que más del 99% de las palabras de la Biblia concuerdan en todas las copias existentes. Imagínense, más del 99%, ¿sí? Dichas variantes que existen, que debemos reconocer, porque a lo mejor viene alguien y nos dice, y si nosotros no tenemos el conocimiento, no. Las variantes existen, ¿sí? Incluso están indicadas en las Biblias modernas. No distorsionan ni cambian el sentido de manera significativa de las doctrinas o enseñanza de la Biblia. Por tanto, sigue siendo veraz. ¿Qué pasa? Que a pesar de que hay esas variantes textuales, gracias a Dios, no influyen en cuanto a la enseñanza. O sea, no hay una variante que uno diga, esto es... Sí, gracias a Dios, no, son cosas que no afectan en la doctrina en general, sino que son pequeñas cosas que no difieren tanto como para tener un problema real en cuanto a conocer cuál es la verdad que nos querían comunicar los apóstoles. Entonces debemos darle gracias a Dios que a pesar de que entre copias algún hombre pudo cometer un error o hubo algún problema allí, no hubo un problema tan grave como para que nosotros estemos preocupados. Y los que estudian esto dicen que más del 99% coincide. Entonces, más bien, si más del 99% coincide entre varias copias, eso le da más confianza. Que habiendo tantas copias, solamente varía un poquito. Wow, eso le da más veracidad y más confianza al trabajo de copiado que se hizo en los primeros siglos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eso no quiere decir que la Biblia contenga errores. Bien. 3. Los escritores acomodaron sus enseñanzas a los errores de la época en asuntos menores, pero sin ninguna mala intención. Por lo tanto, la Biblia no es inerrante. ¿Qué quiere decir este punto? Que hay errores en la Biblia en cuanto, digamos, al Antiguo Testamento. Y ellos, digamos que no tomaron en cuenta el corregirlo, sino que siguieron ese patrón simplemente, para no ponerse en ese trabajo de corregir esos datos, ¿sí? Pero pues eso es parecido al argumento de la primera parte en la que hemos visto que los autores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, citan el Antiguo con precisión y siguen siendo totalmente veraces. Además que eso presenta un problema. Afirmar esto sería, en todo caso, que Dios habla en últimas instancias mentira, ¿sí? Ya sea una mentira blanca, ¿sí?, o necesaria, no deja de ser mentira y estaría en contra del carácter divino
y la naturaleza pura de Dios, ¿sí? Ese es el problema más grave, ¿sí? Que afirmar que algo es mentira o que se acomodó, ¿sí? Sería como mentir, ¿verdad? Cuarto, la inerrancia pone mucha confianza en Dios y deja a un lado el aspecto humano que puede cometer errores. Entonces, no, que ustedes ponen mucha confianza en Dios y no tienen en cuenta el lado humano, ¿sí? Y el hombre comete errores, ¿sí? Y la inerrancia no desconoce el papel que desempeñan los seres humanos. La vez pasada hablamos acerca de eso bastante, ¿sí? De cómo Dios usó a los santos hombres. No desconocemos el papel que desempeñaron los hombres en escribir. Fue escrita por hombres, ¿verdad? Más bien concuerda de manera apropiada con el carácter perfecto y poderoso de Dios, que a pesar de que somos seres humanos, Dios comunica con total veracidad por medio de ellos, ¿sí? Entonces es aún más impresionante porque a pesar de que sí puedo utilizar hombres falibles, Dios se encargó de que en medio de ese proceso los hombres lo hicieran de manera perfecta, ¿sí? Entonces, más bien es algo de que sorprendernos, sino algo para objetar o para criticar. Y la última es la típica, la Biblia contiene errores. Entonces, siempre le van a decir que es un libro escrito por hombres, que contiene errores, ¿sí? Muchos afirman que la Biblia tiene errores, aún sin saber dónde están, ¿sí? Entonces, mucha gente se le acerca a usted y le dice, no, que es que la Biblia tiene errores, ¿sí? Entonces, es algo que escucharon, pero no que ellos mismos hayan leído, hayan visto, hayan comprobado, sino simplemente algo que escucharon y entonces llegan y se acercan y te dicen, pero es que la Biblia tiene errores. ¿Sí? Bueno, lo que deberíamos nosotros preguntarles es, bueno, ¿dónde está el error? No, es que la Biblia tiene contradicciones. Bueno, muéstrame dónde está la contradicción. Una mala interpretación. Sí, que por lo general tiene que ver con mala interpretación. ¿Sí? Entonces, Perdón, ¿puedo? claro, pastor. Un pasaje dice, yo soy la paz del mundo, ¿sí? El que viene a mí tendrá paz, y mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esa palabra cuando dicen que Jesús vino al mundo a traer paz, ¿sí? Pero dice un pasaje, yo vine a traer paz sin espada, ¿sí? Entonces la mala interpretación hace que dice, ¿sí ve? Dice que Él es la paz del mundo y que vino a este mundo. Pero entonces dice después el Señor, yo vine a traer paz sin espada. Sí. Entonces, las malas interpretaciones que hay, por ejemplo, la crítica que usted toma. Dice que se Una contradicción. No, y no es ninguna contradicción. ¿Sí? Ambos tienen su contexto. ¿Sí? Y la verdad Dios sí vino a traer paz para todos aquellos que están en enemistad con Dios. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero también es verdad que es causa de división. ¿Por qué? Por lo que unos repudian a Cristo y otros lo siguen. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión de mala interpretación. Bien, la Biblia contiene errores, entonces, aún sin saber dónde están, ustedes no saben dónde están muchas veces, solo porque los escuchó de alguien. Si enseñaran un pasaje, vamos a ver que una interpretación adecuada sacará a la luz que dicho error no es verdad. Es cierto que hay pasajes de difícil interpretación, pero con un estudio apropiado podemos hallar una solución satisfactoria. ¿Cierto? Sí se puede. Otra cosa es, por ejemplo, pasa mucho con el ateísmo. Sí, ellos siempre que hay errores, que no sé qué, que mira esto. La verdad, con todo respeto, pero los ateos dan vergüenza, ¿sí? La manera en que tratan de objetar la Biblia sin leerla. Sí, entonces, no, y dan vergüenza en el sentido como daremos vergüenza a nosotros también si hablamos de algo que no conocemos. Sí, entonces muchas veces ellos juzgan es el carácter de Dios. O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitir cosas malas? sí, Están juzgando es el carácter de Dios y no a Dios como tal. exacto, y no, muchas veces tú les frenas simplemente diciéndole, bueno, has leído la Biblia tú, sí, entonces es bueno que los animemos no con arrogancia, sino como en humildad decirles, bueno, has leído la Biblia, bueno, pues léela, sí. ¿Cuáles son los problemas de negar la inerrancia? Es decir, que la Biblia
aceptar que la Biblia tiene ciertos errores, que bueno, pues que ahí hubo un problema, que sí. ¿Cuál es el problema de eso? Vamos a ver. Si la Biblia no es del todo cierta, hace a Dios mentiroso. Por tanto, ¿cómo imitar la mentira? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sé imitadores de Dios, ¿cierto? Como dijo San Manos. Y la Biblia nos recalca varias veces a imitar a un Dios santo, ¿cierto? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si la Biblia tiene ciertos aspectos, ¿sí?, que no son verdad, podemos decir que tenemos un Dios que no es del todo verdad. ¿Y cómo tenemos un problema ahí? ¿Por qué? Porque cómo vamos a imitar a un Dios mentiroso, ¿verdad? O sea, es una incongruencia total eso. ¿Mm? Si algunas cosas no son ciertas, ¿qué confianza tenemos en Dios? ¿Cierto? Entonces, si algunas no son ciertas y otras sí, ¿cómo podemos confiar que a lo mejor sí nos vaya a rescatar al final? Sí venga por nosotros, ¿sí? Por la fe en Cristo sí nos rescate. ¿Ve? Ese es el problema. Yo les contaba la historia de esa mujer. Entonces, ciertas cosas sí son buenas. Y yo, bueno, pues eso es grave. Eso es grave, que ciertas cosas sí son verdad y otras cosas no son verdad de la Biblia. Porque si no, entonces ¿qué confianza tienes? Entonces no creas en nada. O sea, la Biblia es o no crees en nada o crees en todo. Pero no hay lugar intermedio. Entonces, si no quieres creer, pues no creas en absolutamente nada. Pero si tú crees, tienes que creer en todo. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Podemos decir que nuestras investigaciones, pensamientos son más elevados que Dios. ¿Sí? Eso es un problema también. Entonces decimos que nuestros razonamientos y nuestras investigaciones son superiores y por eso descubrimos errores en la Biblia. Por tanto, somos superiores en conocimiento e investigación que Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ya no vale la pena la Biblia. ¿Sí? Si yo hablaba con alguien y me decía, bueno, puede contener ciertos errores. Y yo le dije, si la Biblia contiene errores, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe, o sea, no continúa aquí. O sea, lo que cobra sentido es que tenemos el carácter de un Dios santo, ¿sí? Porque si no tenemos un Dios santo y una Biblia que sea perfectamente trazada, ¿cómo podemos confiar en algo? O sea, no sigamos, no vamos a la iglesia. Pero si confiamos que Dios es plenamente verdadero, pues aquí estamos, ¿no? Si algunos asuntos menores no son ciertos, ¿cómo confiar en las otras cosas? Entonces, si algunos asuntos menores como el origen, por ejemplo, de la humanidad, la creación, no son tan verdad como los describe la Biblia, sino que más bien son como los describe a cierto campo académico, porque no es todo el campo académico. Si eso tan pequeño no es verdad, ¿cómo voy a confiar en otras cosas? ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a confiar lo que hemos dicho en cuanto a salvación? ¿Sí? O sea, desconocer la veracidad en el punto más pequeño es abrir una brecha para destrozar toda la verdad bíblica. ¿Sí? Y hay teólogos que enseñan eso. La teología liberal enseña eso. Y muchos siervos de Dios han tenido que pelear con eso. Y eso está metido entre la iglesia. Esta cierta parte, o sea, hay representantes de la iglesia que ya están incluyendo, ¿sí? Por ejemplo, eh, todo esto aunque esto es una cuestión más gramatical, del homosexualismo, es porque ellos enseñan, ponle lo que enseñan. Ellos enseñan que las palabras donde se utiliza homosexualismo y donde se utiliza, por ejemplo, adulterio, en este caso voy a hablar de homosexualismo, significa acceso a otro hombre pero violento. Pero si la pareja se ama y está comprometida, sí es legal. Y utilizan todas las artimañas para poder hacerlo. Y por eso ciertas iglesias sí lo aprueban. ¿Ves? Entonces, como iglesia debemos estar preparados porque se están preparando ataques contra la Biblia muy sofisticados, donde incluso utilizan el idioma original y el contexto histórico. Entonces nosotros debemos estar a la vanguardia porque si no nos van a devorar con sus herejías sofisticadas. ¿Sí? Bien, entonces concluimos que
es necesario que tengamos una Biblia inerrante, sin error, ¿cierto? Es necesario y es verdad. De lo contrario, vana es nuestra fe, como cuando Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pague y vámonos, porque entonces, sí, es de alguna manera similar. Ahora sí podemos continuar con nuestro siguiente tema, la necesidad de las Escrituras. La necesidad de las Escrituras. Bien, entendemos por necesidad de las Escrituras como la necesidad que tenemos de la Biblia para conocer el mensaje del Evangelio, para llevar una vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. 3 puntos, ¿sí? Entendemos por necesidad de las Escrituras como la necesidad que tenemos para conocer el mensaje del Evangelio, para llevar una vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Por tanto, decimos que la Biblia es necesaria. Es necesaria. Esa es una de las cualidades que ella tiene. Podemos saber que Dios existe y ciertos atributos de Dios y de la ley moral sin la Biblia. ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Que no? ¿Tú viniste el martes? ¿Cómo te dijo ahorita? Podemos saber que Dios existe, ciertos atributos de Dios y la ley moral sin la Biblia. ¿Sí o no? No. ¿No? Yo pienso que a través de la Biblia se conoce el carácter de Dios. Vuelvo a decir el enunciado. Podemos saber que Dios existe, ciertos atributos y la ley moral sin la Biblia. Sí. Entonces, Ah, ok, ya entendí la pregunta. Sí, sí, entendí. ¿sí? Te los vuelvo a Porque es que ¿Vinieron el martes? No, se mentira. llama conciencia de Dios. Sí, también se le llama revelación general. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. El martes lo vimos. La Biblia es necesaria para conocer el mensaje de salvación. Primer punto. La Biblia es necesaria. Entonces ahí ese es el problema, que hay una revelación general. Pero la revelación general no nos habla acerca de... Salvación. No. Por eso es necesaria la Biblia. ¿Sí? Romanos 10, del 13 al 17. Este es un tema bien importante, por eso lo quise poner. ¿Cómo puedes invocar? O sea, es bien, bien bonito, porque expresa la necesidad de que del mensaje de salvación escrito y del mensaje que debemos comunicar, ¿sí? Porque no, la gente no lee la Biblia, dijo Spurgeon, sino lee a los cristianos. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos. ¿Ya llegamos? Romanos 10, del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare, el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues, invocarán al cual en el cual no han creído? ¿Cierto? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí nos queda claro que, primero, entendemos que es necesario invocar el nombre del Señor para ser salvo. Hace poco le preguntaron, si no estoy mal, al hombre que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos. Si no estoy mal, tiene más de, o por lo menos 300,000 personas. ¿Sí? No les voy a decir el nombre. Después les digo. Sí, tiene un libro que se llama Yo Declaro. 7 pasos para ser como yo. No, pero sí tiene ese libro. Y le preguntaron que si no recuerdo bien, pero creo que eran los musulmanes, que si ellos podían ser salvos. Y él, pues no sé, yo pues, ¿sí? Pues que podemos decir, pues yo los vi allá trabajar y
Y ellos, pues, no puede juzgar los corazones y, o sea, ¿sí? Si no estoy mal, a un cantante cristiano también le preguntaron exactamente lo mismo y empezó a dar así vueltas, que es el Dios del Islam, que si ellos serán salvos, ese es el Dios verdadero. Bueno, ¿qué podemos? Entonces empiezan a, ¿sí? Y nosotros no vemos, Dios nos guarde de llenarnos de temor, porque bueno, nosotros no sabemos qué es estar en esa posición, ¿no? Por el público, pero Dios nos dé valentía y yo creo que sí, para decir, no, mira, si no crees en Jesús, pues, pierdes, así los musulmanes se pongan bravos, ¿ves? Entonces, no, aquí la escritura dice que solamente los que invocan el nombre del Señor serán salvos, el nombre de Cristo, ¿verdad? Sí, o sea que si te preguntan, ¿será que los hindúes serán salvos? No, no serán salvos, porque tienen que invocar el nombre del Señor, tienen que pedir a Él su salvación, ¿verdad? Una persona solo puede invocar su nombre si cree en Él. Eso es lo que dice la Escritura. Es necesario que crea para que pueda invocar el nombre. ¿Cómo invocarán? ¿A cuál? Al que no han creído. Tiene que venir primero la fe. Que haya un verdadero arrepentimiento de cualquier nacionalidad, salvo Los a través hombres, de la palabra, ¿cierto? así es, Segunda de Crónicas, 5:24. así es, así es, así es, hermano. Es necesario que venga la fe para que el hombre pueda invocar el nombre de Cristo. Dice, nadie puede creer en Cristo si no es porque escuchó de Él, por tanto, ¿cierto? Tuvo que haber escuchado de Él. Nadie puede oír de Cristo si nadie habla o predica de Cristo. La fe que salva viene por el oír, es decir, por oír el mensaje del Evangelio. ¿Verdad? El mensaje del Evangelio es el medio de predicación. Sería lógico concluir que si no predicamos a Cristo, nadie puede ser salvo. ¿Cierto? Si no hay predicación, nadie puede ser salvo. Si no hablamos de Cristo, nadie se salva. ¿Por qué? Porque nadie está anunciando, nadie está escuchando, nadie va a creer, nadie va a invocar, por lo tanto nadie es salvo. Así que es necesario el mensaje del Evangelio. La Biblia, ahí es donde podemos ver el primer punto de la necesidad de las Escrituras para que el hombre pueda ser salvo. Y de nuestra responsabilidad de predicar para que el hombre sea salvo, ¿sí? O sea que la responsabilidad muchas veces, como iglesia, como iglesia vamos a ser responsables delante de Dios por no haber cumplido ese mandato, ¿sí? Bien, pero el punto aquí es la necesidad, bueno, la necesidad. Pedro cuando lo llevaron ante el Sanedrín dijo, en ninguno hay otra salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Confirmando lo que hemos dicho, solo en Cristo. Por supuesto, el hecho de que la salvación sea solo por medio de Cristo se debe a que Jesús es el único que murió por nuestros pecados y es el único que pudo haberlo hecho. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate o como rescate por muchos. Eso está en 1 Timoteo 2, del 5 al 7. Es un verso que usted le animo a que se aprenda porque es clave para evangelizar. Solo por medio de Jesucristo, solamente hay un mediador. ¿Por qué? Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que María es mediadora, que los santos son mediadores. ¿Cómo? Primera de 2, del 5 al 6. Entonces es un buen verso. Mira, la Biblia dice que solamente Jesucristo es el mediador. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios que por medio de Jesucristo. Porque no hay otra manera de lidiar con la culpa de nuestros pecados ante un Dios santo. Solamente Cristo murió en la cruz. Recuerdo hace tiempo cuando mi hermano no pertenecía al Señor, él me preguntó, ¿y María? Y entonces yo le dije, bueno, ¿María murió en la cruz? No. ¿Quién más murió en la cruz? No, pues nadie. ¿Ves? Entonces solamente Él puede pagar tus pecados. Por eso no puede interceder delante de Dios. Si ella hubiera muerto.
No, exacto, así yo veo buen punto, buen punto. David. Otra pregunta, pero entonces, hasta también, ¿cuál es el fundamento bíblico de ellos para intervenir de que María es la intercesora de Dios? Buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, en cuanto a María, usan un pasaje de las bodas de Caná, donde ella se le acerca y le dice que se había acabado el vino de la boda. Entonces que Jesús le hizo caso. Entonces que por lo tanto María intercede por las necesidades del hombre. O sea, es un verso sacado de contexto. ¿Por qué? Porque está narrando un hecho histórico. No está hablando de doctrina ni enseñanza de salvación. O sea, en ningún momento se está hablando de salvación en ese verso, ni de favor divino. Simplemente se está narrando la historia que sucedió en las bodas de Caná. Y así. Sí. Que tiene un propósito, pero que... Ah, sí, claro, pero no es salvación, ni intercesión. Son versos sacados de contexto, pero ahí Y es tienen... lo que decía, creo que ya me lo sustentó un católico que decía, y desde ese día María estuvo en la casa de Pedro, no sé dónde está, o de Juan, no sé. Entonces dice que desde ese día estuvo en el hogar de todos. Eso habla de la muerte y que el Señor le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Sí, sí, pues por lo general son versos sacados de contexto, que si nos sentamos a analizarlos, no tienen nada que ver, ¿sí? Pero que según las historias católicas dicen que ella es auxiliadora, entonces, pero por revelaciones, por manifestaciones, entonces Sí. a causa de estas visiones y manifestaciones, entonces dicen que María subió al cielo en cuerpo y alma y por esa causa es intercesora. Sí, también le añaden las Por revelaciones adicionales. revelaciones. O sea, patrón de los conductores. Revelaciones adicionales. Y pues nosotros vimos que el canon está completo, ¿verdad? Y que no podemos enseñar nada que esté por fuera del canon. Eso ya lo también hemos tocado. Bien, continuemos. Dice, la palabra del Señor también nos revela que los santos del Antiguo Testamento se salvaron por fe. ¿Sí? Pues esperaban la del Mesías o Redentor. Sí, Hebreos dice, estos versos de Hebreos son maravillosos. Hebreos dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos. Qué impresionante, ¿no? Ellos murieron sin poder ver a Cristo, ¿m? Sin poder ver la promesa, pero recibieron la promesa de salvación. ¿M? Eso está en Hebreos 11:13. El mismo capítulo pasa a decir que Moisés, ese verso es impresionante, que Moisés consideró que el oprobio o vituperio, o sea, consideró por mejor el oprobio o el vituperio del Mesías o Cristo en una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Sí? Él dice que, miren lo impresionante, Moisés no había visto al Mesías, o sea, ¿cuántos años hay entre Moisés y Jesús? Y él dice que consideró mejor a Cristo, ¿sí?, que los deleites temporales del pecado y de las riquezas que le podía ofrecer Egipto. O sea que él tiene la mirada hacia adelante, ¿ves? Entonces ellos también vieron a Jesús como el único mediador. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso está en Hebreos 11:26, un beso impresionante. Y Jesús puede decir de Abraham, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Eso está en Juan 8:56. O sea que Abraham también tenía una conciencia de Cristo. ¿Sí? Desde Adán hay una conciencia de Cristo cuando Dios da la promesa de que de la simiente de la mujer vendría, que lo iba a herir en la cabeza y él iba a ser herido en el carcañal. Es la profecía de la primera venida del Señor. Entonces desde Adán ya hay una noción de fe por medio de Cristo. ¿Sí? Abel, por ejemplo, sacrificó un corderito, ¿no? Ya él tenía una conciencia acerca de la salvación. Entonces es importante eso. Así que las palabras de Dios, ya sean leídas o escuchadas, son necesarias para escuchar la promesa de salvación. Entonces es necesario, la gente no se va a salvar así porque así es necesario predicar. Segundo, la Biblia es necesaria para llevar nuestra vida espiritual. Eso ya
Eso en parte nosotros lo sabemos, pero lo vamos a tocar. Dijimos que primero es necesaria ¿para qué? Para ser salvos, ¿verdad? Para que la gente sea salva. Y segundo, decimos que la Biblia es necesaria para llevar una vida espiritual. Jesús dijo en Mateo 4:4, citando Deuteronomios 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. ¿Cierto? Que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria con la palabra de Dios. De la misma forma que nuestra vida, es decir, nuestro cuerpo, se mantiene por la nutrición diaria con alimento real, ¿no? Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para nuestra salud, ¿verdad? O para la salud de nuestra alma. Así como descuidar el alimento físico perjudica nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es una analogía importante que hace allí el Señor. Sí, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando de que la palabra de Dios es el alimento espiritual para llevar nuestra vida, ¿sí? Para nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces la Biblia es necesaria para alimentarnos y crecer espiritualmente. Dejar de alimentarnos en la vida real sería equivalente a morir por inanición, ¿verdad? ¿Cierto? A todos nos gusta comer. A mí me gusta mucho comer. Yo como 5 veces al día. Por eso estoy... Sí. Sí. 5 veces al día. 5 veces al día. Pero físico o espiritual. Físico. No estoy hablando espiritual. Espiritual ahí vamos. Pero entonces debemos comer así con la misma gana con la que comemos, pues también debemos alimentar el espíritu, ¿cierto? Para que estemos gorditos espirituales. Pedro anima a los creyentes a quienes les escribe diciendo, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán para salvación. Eso afirma Pedro, en una de sus cartas. Relaciona la palabra de Dios como la leche que beben con ansia los recién nacidos. Entonces dice, los recién nacidos, sí, mira, por ejemplo, está ahí con el tetero, ¿no? Pedro dice, así como los niños tienen ese deseo por la leche materna, por la leche pura, así también nosotros por la palabra del Señor, para crecer en cuanto a la salvación. Tercer punto, la Biblia es necesaria para conocer de forma certera, la voluntad de Dios, de forma concreta, es útil, es necesaria. Entonces, ¿cuál era el primer punto? La Biblia es necesaria para... Listo. La segunda es, la Biblia es necesaria para el crecimiento espiritual, y la Biblia es necesaria para... Conocer la forma certera de la voluntad de Dios. Sí, de forma certera la voluntad de Dios, está mal redactado. Dice, es verdad que un cristiano a través de la reflexión, la experiencia y el testimonio interno del Espíritu Santo puede tener aproximaciones en su entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Es decir, es verdad que uno reflexionando a través de la experiencia, ¿sí? A través del testimonio interno del Espíritu Santo, uno pueda tener cierta certeza acerca de la voluntad de Dios. Pero es cierta certeza, ¿sí? Es un aproximamiento cercano, pero... ¿Cómo? ¿Dónde? No, de la caída de ese. Sí, yo creo que sí. Caída. Está mal escrito. Pero por causa del pecado, de la caída, es necesaria la palabra de Dios que contiene afirmaciones claras acerca de la voluntad divina. Es decir, que por causa de la caída y por causa de que aún tenemos ciertos vestigios del pecado, como que no podemos comprender o caminar derecho hacia la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, para eso es necesaria la palabra de Dios que nos va guiando. Dios ha revelado en su palabra su voluntad. Los que son intachables ante Dios son los que andan conforme a la ley del Señor. Entonces,
los que andan conforme, apegados a la ley del Señor, son los intachables. Esa es necesaria para caminar conforme a los deseos de Dios. Esos son Salmos 119:1. El hombre dichoso es el que no sigue la voluntad de los malos, Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1:1. Sino que se deleita en la ley del Señor y medita en la ley del Señor de día y de noche. Amar a Dios y por tanto actuar de manera que le agrade a Él es guardar sus mandamientos. Entonces, para saber nosotros acerca de cómo Dios, cómo podemos amar a Dios, necesitamos leer la Biblia. Para conocer la voluntad de Dios acerca de cómo Él quiere ser amado, tenemos que leer la Biblia, porque a lo mejor hay gente que dice, no, pues a lo mejor Dios me quiere si, no sé, le prendo una vela. ¿Verdad? Pero la Biblia nos dice la manera correcta en la que Él espera amor de nosotros. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor no es una expresión emocional de Dios, como te amo, tú eres lindo, tú eres lo más bello, yo sí lo amo, Él y yo salimos a un parque, comimos un helado. No, sino que es que guardas los mandamientos y el Señor ve tu amor y se deleita cuando ve que obedeces. Eso es lo que dice la Biblia. Bien, si queremos conocer cada día mejor la voluntad de Dios, por lo tanto debemos ¿qué? Estudiar su palabra. Es bastante simple, ¿verdad? Entonces, si buscamos información acerca de lo que es verdad en una fuente externa que no sea la Biblia, ¿sí? Incluso con nuestras mentes vamos a encontrar que a menudo lo que aprendimos en el pasado, algo de eso que aprendimos no era tan correcto, ¿sí? Y ciertamente, en parte, no tenemos certeza de muchas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos cómo son, ¿verdad? A no ser que pudiéramos tener todo el conocimiento de todo lo que existe. Así podríamos tener mayor certeza porque tenemos todo el conocimiento que existe, ¿verdad? En todo el universo. Y que ese conocimiento además es sin error. Porque a lo mejor tenemos todo el conocimiento, pero hay partes que tienen ciertos errores. Entonces tendríamos que tener, uno, todo el conocimiento, y segundo, tiene que estar todo ese conocimiento tiene que ser verdad. Y la verdad lo único que tiene eso es ¿quién? ¿Quién es el único que sabe todo y lo sabe de manera correcta? Dios. Dios, ¿cierto? Dios que todo lo sabe, es decir, que es omnisciente. Sí. Dios que todo lo sabe, tiene todo el conocimiento que existe acerca de todas las cosas. Además, Dios nunca miente, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia es una fuente de absoluta verdad. Esto debería animarnos grandemente, pues si buscamos entre todas las filosofías, ninguna de ellas pudiera ofrecernos ninguna clase de verdad plena, digna de confianza y por lo tanto de practicar, mientras que la Biblia no dice todo lo que necesitamos saber acerca de algo. La Biblia no dice todo lo que necesitamos saber acerca de algo, nos dice, perdón, todo lo que necesitamos saber acerca de algo y podemos confiar que es plenamente verdad y útil para nosotros. Ninguna otra cosa nos ofrece tanta precisión a la verdad. O sea, esto es maravilloso. ¿Por qué? No sé ustedes cómo los entusiasma esto, pero a mí sí. Porque si yo busco en otras filosofías, en otras formas de pensamiento, incluso a través de mi reflexión, acerca de conocer la voluntad de Dios para mí, ese conocimiento no es tan certero, ¿sí? Porque mi mente falla, porque el conocimiento muchas veces que se adquiere a través de la filosofía o otros medios demuestra que es falible, o sea que tiene errores, ¿sí? Pero si la Biblia es escrita por Dios y es totalmente verdad, tengo una fuente de conocimiento que siempre es verdad, siempre es verdad, siempre es verdad, siempre es verdad. Por lo tanto, yo debería emocionarme mucho a leerla y a entenderla, porque voy a saber muchas verdades, o en realidad todo en cuanto a la verdad, y voy a saber cómo conducirme. O sea, pues yo no sé ustedes, pero a mí me emociona. O sea, yo digo, entre más lea, entre más entienda, sabré cómo mejor dirigirme, sabré cómo mejor hablar, sabré mejor cómo expresarme, qué hacer, cómo no hacer, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo no hacer, cómo hacerlo todo. Perfecto, ¿ves? Hoy leía una frase que decía, no sé qué, bueno, un señor como 1800 atrás, no me acuerdo bien la fecha, pero él decía que el hombre
Así es verdad. Entonces, si nosotros, yo creo que a veces nosotros no estamos tan convencidos de que todo lo que contiene la Biblia, o no nos hemos dejado impactar de esa verdad tan impresionante, que si todo lo que está en la Biblia es verdad, ¿sí? ¿Sí? Es veraz, y es todo lo que necesitamos para llevar una vida agradable delante de Dios. Si nosotros estuviéramos profundamente persuadidos por eso en nuestra cabeza, nosotros dedicaríamos más tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, nosotros decimos, bueno, sí, la Biblia es verdad, sí, tiene cosas buenas, pero si estuviéramos persuadidos profundamente en nuestro corazón, créame que usted pasaría, como dice la Escritura, de día y de noche. Y sería como árbol plantado en Es agua. que es amar la verdad, porque hay gente que no ama la verdad, Exacto. ¿sí? Ni tiene deseo de conocer a Dios a través de la verdad. Entonces, cuando no hay deseo de conocer al Señor, porque nos falta amor, entonces por esa causa uno no indaga y profundiza. Porque Sí, si existiera un gran amor, pues buscaríamos su palabra. así es. Entonces, esto de la necesidad de la Biblia, me gusta mucho tocar este punto en cuanto a la doctrina de la Biblia acerca de la necesidad. Vimos que primero es necesaria para salvación, entonces eso debería emocionarnos mucho, o más bien debería exhortarnos mucho, ¿sí? Porque sabemos que los hombres no van a alcanzar salvación si no es por medio de la predicación de lo que está escrito. También vimos que es necesaria para el crecimiento espiritual, ¿sí? Mucha gente quiere crecer espiritualmente sin leer la Biblia, ¿sí? Y eso no es posible, no es posible. Sin un estudio serio de la palabra de Dios no es posible crecer, ¿sí? No es posible crecer, es necesaria, ¿sí? Y si queremos conocer la voluntad de Dios acerca de cualquier cosa, necesitamos la Biblia. Entonces son 3 puntos muy importantes dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Por eso es necesaria. Cuarto, ¿podemos conocer algo de Dios sin la existencia de la Biblia? ¿Sí podemos conocer algo de Dios sin la existencia de la Biblia? Sí. ¿Tú dices que no? ¿Viniste el martes? Ah. Ah. ¿Qué fue la afirmación que hicimos al principio? Pero yo creo que sí, porque uno conoce a Dios es a través de la palabra. ¿Seguro? O porque otra persona no lo presenta. Lo que pasa es que las cosas, el Señor dice que las cosas hechas, sí, manifiestan la creación de Dios, la mano de Dios. Vamos a la afirmación del principio. Podemos saber que Dios existe. A ver. Podemos, 1, saber que Dios existe. 2, conocer ciertos atributos, no todos, de Dios. Y tercero, que hay una ley moral sin la Biblia. Ah, bueno. Pero si no existiera la Biblia, ¿cómo se darían de cuenta que hay un Dios? Podrían ser otros dioses falsos. La Biblia responde. Es más, ahí en Román, ¿te acuerdas lo que estudiamos? Vamos a ver, vamos a volver a repasarlo. Bernabé y Pablo les hablaron a los habitantes griegos de Listra en cuanto al Dios viviente que hizo los cielos y la tierra. Eso está en Hechos, si quieren búsquelo rápidamente, 14 del 16 al 17. Dice, en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, el Señor. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo, mira, ¿cómo lo hizo? Haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Así que ellos se identificaron y Él dio testimonio de sí mismo a través de que les daba ¿qué? Lluvia, estaciones fructíferas, les daba alimento y demás. La alegría del corazón hacen parte de la gracia, de la misericordia que se expresa a nivel general hacia todas las personas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es parte de la gracia o la que llaman también gracia común hacia toda la humanidad. Así que a través de estas cosas fue conocido también, o Dios dio testimonio de sí mismo en cuanto a su bondad, a su misericordia e incluso que hay alegría en el corazón. ¿Verdad? Romanos del capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Qué dice?
Romanos 1, del 19 al 21. Romanos 1 del 19 al 21. Sí, ¿qué dice, por Por lo favor? que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Si no tienen excusa es porque entendieron, ¿verdad? No tienen excusa. Nosotros estudiamos ese capítulo y la razón es que ellos finalmente rechazan a Dios, o sea, lo conocen a través de la creación, saben que hay un Dios, saben que es un Dios todopoderoso, saben que existe, pero rehusan, lo rehusan, incluso son tan atrevidos que habíamos hablado que hacen figuras. eh, de, para adorarlas y les atribuyen a esas figuras la deidad y no al verdadero creador. Entonces, por lo tanto, son responsables, ¿sí? Entonces, se puede conocer a través de la creación y aún todavía, ¿sí? Hay hombres que a través de la creación llegan a la conclusión de que tiene que haber un diseñador, ¿sí? O sea, que Dios se revela constantemente a través de la creación también. Dice, Dios también revela su ley porque está escrita en el corazón del hombre. Eso está en Romanos 2, del 15 a 14. ¿Qué dice, por favor? Mostrando la obra del 15 al 14 o del 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15. Lo pongo a leer al revés. Porque, o sea, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o Defiende. defendiéndoles sus razonamientos. La ley en el corazón está en el corazón del hombre. Lo que está diciendo ahí es que ellos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos aprueban, sin conocer una ley, lo que es bueno y lo que es malo. Por alguna razón, hay un instinto acerca del bien y del mal dentro de ellos que les acusa en ciertos momentos cuando hacen algo malo o que los hace sentir aprobados o alegres cuando hacen algo bueno. O Por sea tanto, son ley para sí que mismos. eso es desde que Adán y Eva tomaron del fruto del bien y del mal, ¿no? Yo creo que desde ese proceso. Después de la caída. Así es. Eso es un punto bien importante ahí, porque hay un punto de discusión Y si acerca de una eso. persona, digamos, consideraba algo que era para el bueno, pero cuando conoce las Buen cosas punto. viene a ser malo, entonces ahí se empieza a juzgar desde dónde. Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad, solo Dios sabe. Porque hasta el momento yo no sé cómo responder eso. La verdad no sé. Yo también me he hecho esa pregunta. Por ejemplo, yo también me pregunto, si para él en su corazón... Eso trae consecuencias, ¿cierto? ¿Cómo, señor? Trae secuelas y consecuencias. Pues que yo creo El que pecado de uno antes de no conocer a Dios. Sí, aunque la Biblia dice que Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. Muchas veces no recogemos todo lo que sembramos Pero yo, por la porque misericordia la de Biblia Dios. dice que en sus corazones tenían una ley, y eso va con la pregunta de Juan. Todo ser humano, sin conocer muchas veces de Dios, sabe qué es bueno y qué es malo. Y muchas cosas lo hacen pensando que es bueno porque se acoplan a las costumbres que hace mucha gente, pero Sí, en su interior hay algo que siempre le va a sí, 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 decir, claro. o sea, su humanidad, como esa misma conciencia, o sea, les va a decir, oiga, eso que está haciendo no es Sí, pero la correcto. pregunta es Y cuando diferente. llegan a Dios, dicen, oiga, verdaderamente lo que estaba haciendo no era correcto. Sí. O sea, ¿Cómo? por ejemplo, yo, Bueno, vamos a hacer la pregunta porque es que la pregunta es interesante. con un ejemplo más fácil, digamos. Sí. La gente practicaba la poligamia, ¿sí? Sí, Y era aprobada por Dios. Digamos, como Abraham tuvo sus dos esposas. Bueno, por la ley de Dios Moisés. permitió, Dios Bueno, Dios permitió. lo permitió, vale, ok. Digamos, en ese momento era malo y mucha gente que conoció de contemporánea de ese tiempo también la practicaba. Para ellos no era algo malo, ¿sí? Y digamos, ellos no conocieron al mismo Dios de Abraham. En ese orden seguían practicando su poligamia. Cuando ya conocen de que eso no está bien, ¿sí?
No, antes la planteaste mejor, ahorita te enredaste. Porque si esa es la pregunta, pues la ley siempre estuvo escrita en el corazón del hombre. Sí. O sea, en realidad siempre estuvo escrita. Pero eso sí fue permitido por Dios. Sí, y no es tanto como poligamia porque no era que tenían múltiples esposas. O sí tenían múltiples esposas, pero no era como que o sea, no se consideraba adulterio porque no se casaba con la esposa de otro hombre, sino que era una que era soltera, la llamaba concubina. Dios lo permitió. Salomón tuvo ¿cuántas? 700 700 esposas y 300 concubinas. Y si Salomón pudo con 700, ¿ustedes por qué no pueden con más? No, es que pero es que antes de eso, lo hacen antes de Lo que pasa es que Salomón tenía toda la sabiduría. Sí, lo que pasa es que si la otra se ponía rabiosa, la otra se ponía contenta. La cuestión ahí es que, imagínense la lucha de las 1000 por agradar al esposo. Yo sé la solución, lo que pasa es que Salomón les puso un centro comercial. Si lo oye, hermano. Si lo oye, hermana. Bien, continuemos Que con... Dios lo perdone. Si algo vuelvo a repensar la pregunta, porque si la pregunta es como la que acaba de hacer, la ley siempre estuvo escrita en el corazón del hombre, por tanto son culpables. Bien, o sea, a pesar de que hicieron cualquier clase de mal y lo desconocían, siempre había algo, según la escritura, siempre hay algo que les estaba acusando. A pesar de que no hubiera algo escrito o oral que se los hubiera hecho conocer, Yo hecho puedo saber. poner un ejemplo, digamos, hermano. Alguien que cree que las groserías no son buenas, pero digamos, póngase usted al frente de cualquier persona docta o bien vestida, a expresar con esa persona, cierto que no va a decir las groserías que acostumbra, que él piensa que son buenas, porque él va a decir, oiga, si yo digo groserías de este señor, va a estar mal hablado, porque no es bueno expresarme de esta forma. Sí, porque Sí, ya en el corazón de la persona hay cierta está conciencia. ese de que es malo hablar vulgaridades. Yo entiendo por ese lado. Porque digamos cuando Jesús dijo que en la ley anterior se decía que ojo por ojo y diente por diente. Y era así, sí. Pero en la ley antigua. Ese es Pero un buen Jesús punto. viene y dice que ya no es así, que amaran a nuestros enemigos, ¿sí? Entonces los que se regían por esa ley anterior, Sí. ¿son culpables o son como exonerados por la ley? Por lo que Eso porque es que ahora... yo creo que Antes de responder, terminamos la guía y respondemos. Dice, entonces, Dios también revela su ley porque está escrita en el corazón del hombre, ¿verdad? La ley del corazón del hombre o conciencia puede ser endurecida. Este es el punto también importante. O perder sensibilidad por pecar continuamente, o la influencia externa de la sociedad o la cultura también puede transformar la conciencia, ¿verdad? A pesar de eso, esa revelación no es suficiente para salvar al hombre. O sea, a pesar de que hay una ley en el corazón del hombre, sirve más para condenación que para salvación, porque la ley en sí misma no le dice que hay un Salvador que murió en la cruz. Entonces, esa ley puede ser endurecida con la práctica continua del pecado. Entonces, a lo mejor un ladrón roba a la primera y le da como, ¿sí? Y a la segunda y ya después, normal, ya campante, ¿no? Se endurece la conciencia. O si en la cultura algo se aprueba como bueno, de alguna manera hay un alivio de la conciencia. Entonces también puede ser modificada la conciencia, así que eso no es un factor determinante para que el hombre haga lo bueno y lo malo. Necesita finalmente las escrituras. Bien, ahí terminamos y dejamos para la próxima clase la claridad de las escrituras y la suficiencia de las escrituras y acabamos doctrina de la palabra de Dios